Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la charla en directo de Caceta Gunea. Yo soy David Velasco, educador de Caceta Gunea, y voy a hablaros en esta ocasión de Twitch, la plataforma de emisiones en directo. Pero antes de nada, como siempre, os recuerdo que en nuestra santísima página web, cacetagunea.eus, podéis ver nuestras próximas charlas y revisionar las que queráis en nuestro canal de YouTube. Y voy a recordaros las próximas charlas online que se darán en nuestro canal. Tenéis, atención, el 25 de enero a las 12 de la mañana en euskera, Liburubila, buscador de contenidos culturales. Y el 27 a las 12 de la mañana, esa misma en castellano. ¿De acuerdo? No os la perdáis porque es un tema bastante interesante. Así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, botoncito rojo ese que tenéis abajo, darle ahí por favor y darle a me gusta a la charla. Y recordad que tenéis nuestra página web, como he dicho antes, cacetagunea.eus, para cualquier cosa. Y sobre todo, una vez más, gracias a todos por estar ahí, porque si no, no sería posible. Bien, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pedid cita previa con vuestro centro nacional más cercano, a través de la página web o por teléfono, y las resolvéis. Y recordad también que aquí abajo, ¿de acuerdo?, podéis poner vuestros comentarios, vuestras dudas o vuestras experiencias. Bien, pues comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? Lo que vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver una pequeña introducción de qué es esto de Twitch, de dónde surgió y cómo surgió. Y a continuación veremos cómo funciona esto de Twitch. Vamos a ver qué es, cómo funciona y qué podemos ver y hacer en ella. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Os voy a poner en un momentito aquí. Eso es, ahí tenéis la introducción. Vale, ¿qué es Twitch? Twitch es una plataforma, ¿de acuerdo?, que pertenece a Amazon y que permite realizar transmisiones en vivo. Esta plataforma pues tiene como función principal la retransmisión pues de videojuegos en directo. Pues un campo en el que, pues os podéis imaginar, tiene como competidor directo a YouTube. ¿Verdad? Ya veremos más adelante que se pueden ver más cosas aparte de videojuegos. Este sitio principalmente, ¿de acuerdo?, sí que es verdad, pues eso, que se enfoca a los videojuegos. Es decir, pues ver cómo otros juegan a algún videojuego de los últimos videojuegos que están, ¿verdad? También tiene transmisión de los eSports, que sonará a todos, y otros eventos pues, relacionados con los videojuegos. El contenido del sitio puede ser pues, visto en vivo, ¿de acuerdo?, o bajo demanda. Es decir, en diferido. Actualmente, ¿de acuerdo?, además de ver pues, cómo otros juegan a los videojuegos, también tiene otras cosas, como por ejemplo una sección que se llama, por ejemplo, charlando, just chatting, ¿no?, que simplemente es alguien hablando pues, de videojuegos o de otro tema o haciendo una entrevista, cualquier cosa, ¿no?, incluyen temas de deporte, de videojuegos o de lo que sea. Twitch, ¿de acuerdo?, realmente no es nuevo, ya que surge en 2011, pero es en estos últimos años cuando se está poniendo muy de moda. Se puede acceder a Twitch, de acuerdo, que lo vamos a ver más adelante, a través de su página web oficial, que es twitch.tv, si ponéis en Google Twitch también os sale, o desde la aplicación móvil, que está disponible tanto para iOS como para Android. No es necesario registrarse, ¿de acuerdo?, para acceder a esta plataforma especializada en realizar retransmisiones en vivo, en directo, ¿de acuerdo? No es necesario, pues eso, registrarse de ninguna manera, ¿vale? Pero sí tendrás que crearte pues, una cuenta si quieres interactuar con los streamers, los creadores, a través del chat que tienen, ¿vale? Twitch, ¿de acuerdo?, como veremos luego, desde 2014 es propiedad de Amazon y te permite disfrutar de Prime Gaming, ¿vale?, que antes pues, era conocido como Twitch Prime. Si estás suscrito a Amazon, el Amazon Prime, ¿de acuerdo?, Prime Gaming
pues es una plataforma que está incluida dentro del Amazon Prime, ¿vale? Que ofrece pues una suscripción mensual gratuita pues a uno de los canales de Twitch. Esto pues te da acceso también pues a algunos beneficios como juegos gratis, contenido para el pues eso, para el chat, como algunos iconos, algunas figuritas, pegatinas, ¿de acuerdo? También pues opciones de color, emblema del chat, ¿de acuerdo? Pues eso que se destaca pues por el icono de la corona. Y además permite guardar en Twitch, ¿de acuerdo?, emisiones durante 60 días, ¿vale? En lugar de los 14 días habituales. Los 60 días con el Amazon Prime. Bien. Y si no disponéis de Prime Gaming, ¿de acuerdo? Twitch también cuenta con los canales que ofrecen suscripciones individuales. Así que la otra opción es la de pagar una suscripción mensual a cada creador de contenido para poder suscribirte a un canal, ¿verdad? Pero no hace falta para disfrutar de, ya vais a hablar de Twitch, suscribirnos a ningún sitio, ¿verdad? Es decir, que es una plataforma para hacer directos, ¿vale? Es decir, que no se puede grabar un vídeo, editarlo y luego subirlo, ¿verdad? Bien, pero veámoslo detenidamente en qué consta todo esto, ¿vale? Vamos allá. Ahí tenéis, vale. Bien. ¿Qué podemos ver? Vale. Pues como hemos comentado, podemos ver cosas como, por ejemplo, torneos de eSport, stream personales de jugadores individuales, shows que hablan de contenido relacionado con ciertos videojuegos. También podemos ver cosas como estás viendo ahí, pues vistas en directo de Tokio, ¿de acuerdo? También puedes que si aprender a cocinar, que si debates de fútbol, que si de arte, que si un montón de cosas, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, pues eso, demostraciones de arte, de música. Se pueden ver muchas cosas aparte de los videojuegos, ¿vale? Es decir, que hay muchas cosas aparte de los eSports en Twitch, ¿vale? Por eso os animo a que le echéis un vistazo, ¿vale? Pero, ¿qué tengo que hacer para usarlo? Pues veámoslo, ¿vale? ¿Cómo lo podemos usar? Os voy a poner aquí, ahí tenéis cómo lo podemos usar, ¿vale? Eso, yo os he comentado antes, ¿vale?, que desde 2014 es propiedad de Amazon, ¿vale? Y podemos disfrutar de lo que os he dicho, el Prime Gaming, que antes conocido como el Twitch Prime, pues que lo han cambiado, ¿vale? Si estás suscrito a Amazon Prime, ¿qué tienes? Como estáis viendo ahí la diapositiva, ofrece una suscripción mensual gratuita a un canal. Y además permite guardar las emisiones durante 60 días en lugar de los 14 habituales, que son los 14 si no tienes Amazon Prime, ¿vale? Otra opción son los canales que ofrecen como he dicho, una suscripción individual. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si tú quieres, ¿vale?, puedes pagar una suscripción mensual a uno de los creadores de contenido favoritos que te gusten mucho, ¿de acuerdo? Y así te suscribes a su canal y tienes algunas ventajas, ¿vale? Como algunos iconos, algunas cosas, es decir, tienes algunas pequeñas ventajas, ¿no? Pero para ver esos directos, ya digo, no hace falta, si quieres ver el directo, pues suscribirte a nada, ¿vale? Eso es algo opcional. Bien, pero ¿cómo podemos usar Twitch? ¿De acuerdo? Vamos a ver detenidamente en la siguiente diapositiva. Ahí tenéis. Bien. Para usarlo, ¿de acuerdo?, se puede acceder a Twitch a través de dos sitios, como estáis viendo. A través de la página web de twitch.tv, como os he dicho, en Google ponéis Twitch y pincháis en el primer resultado. Y la otra es descargar la aplicación móvil que está disponible tanto para Android como para iOS, ¿vale? Luego lo veremos cómo se hace y cuál es el icono. Al igual que en YouTube, ¿de acuerdo?, como os he dicho, no es necesario registrarse para acceder a la plataforma, ¿verdad? Pero sí tenemos que crearnos una cuenta si queremos interactuar, como he dicho antes, con los streamers a través del chat, ¿vale? Es como aquí en YouTube, que podéis ver en directo sin necesidad de haber iniciado la sesión, ¿vale? Muy parecido. Bien, pero os estaréis preguntando, ¿y cómo es la página de Twitch? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo es la página de Twitch a continuación, que os lo voy a enseñar en un momentito. Ahí tenéis, la página de Twitch. Bien. Página web oficial, que es la foto que estáis viendo ahí. Pues esta página web de Twitch, ¿vale?, a la izquierda podéis ver un listado de los canales recomendados, ¿vale?, que en ese mismo momento pues se encuentran realizando un directo, ¿vale? Y tan solo hay que pinchar encima para verlo, ¿vale? Hay en la izquierda que tiene un puntito rojo y al lado hay un número, pues esos son los espectadores que tiene en ese momento.
Le pinchas encima y disfrutas del directo. Simple y sencillo, ¿vale? Pone el nombre y debajo en gris pone la temática de qué es el vídeo, ¿vale? Que es el videojuego, o si es charlando, o si es una entrevista, sea lo que sea, lo pone abajo. En la parte de arriba, ¿vale? Tenéis el cajetín de búsqueda por si queréis buscar algo concreto. ¿Vale? Yo qué sé, por ejemplo, queréis buscar a Ibai Llanos, ¿vale? Que lo conoce todo el mundo. Pues ponéis Ibai Llanos y vais al canal de Ibai Llanos, ¿vale? Por si estáis buscando algo en concreto. Bien. Y en morado tenéis las diferentes, que estáis viendo ahí en morado, las diferentes categorías que tiene la plataforma por si estás interesado en un tema concreto, ¿vale? Tiene un montón de categorías, ya vamos a ver. Y eso, y a grandes rasgos, ¿vale? Eso sería la página principal de Twitch, ¿verdad? No tiene ningún misterio, ¿verdad? Os animo a que le echéis un vistazo, que es muy interesante. Y recordad que que pongáis pues eso en Google Twitch, ¿vale? Os animo a que lo hagáis, encontréis la página web, le pinchéis por el resultado y vais a ver eso que estáis viendo ahí, ¿verdad? Canales recomendados y en mitad de la página vais a ver por categorías. Vais bajando, que es igual que YouTube, vais bajando y vais viendo diferentes categorías, diferentes temáticas de gente que está haciendo directos en ese momento, ¿verdad? De hecho, hay las fotos que estáis viendo, que hay 3 grandes, que pone ahí en rojo en directo. Pues vais bajando, cada uno tiene una temática y es pinchar encima y disfrutar del directo que están haciendo. Bien, eso es. Pero tenemos otra manera de acceder a Twitch, ¿vale? Que es a través de la aplicación, ¿vale? Pues vamos allá a ver cómo es eso para poder disfrutar de Twitch con nuestro móvil o nuestra tablet, ¿verdad? Ahí tenéis. Bien. Eso es. Va. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a Google Play, ¿vale? O la App Store, depende si tenéis Android, ¿vale? O un iPhone. Para descargaros la aplicación, la buscáis y la instaláis. Es muy sencillo, ¿vale? El icono y nombre de la aplicación es la que estáis viendo en la foto, ¿vale? Una vez descargada, simplemente es disfrutar de ella. Ya veis que el icono es morado, con el nombre Twitch, abajo pone instalar, le clicáis al instalar y a disfrutar de la aplicación. Tanto en tablet como en móvil, ¿verdad? En cualquiera de las dos la podéis descargar. Pero como hemos dicho antes de disfrutar de la plataforma, ¿verdad? Registrándote o sin hacerlo, ¿verdad? Igual pues que se hace en YouTube, que no es necesario loguearse para ver los vídeos. Bien. En el caso de que queréis registraros, que es voluntario, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver qué tendremos que hacer para registrarnos en la plataforma, que lo tenéis aquí. Bien. Para registrarnos necesitamos rellenar estos datos. Primero está viendo el nombre de usuario, que es el nombre, pues eso, por el que nos conocerán las demás personas en Twitch, ¿vale? En la plataforma, ¿vale? Se puede cambiar más adelante. Podéis modificarlo cuando queráis. La contraseña, pues eso, mínimo 8 caracteres, ¿vale? Que siempre tenemos problemas con esto. 8 caracteres y que os acordéis. Fecha de nacimiento y número de teléfono o correo electrónico, ¿verdad? Necesario para confirmar que sois vosotros. En la foto estáis viendo el formulario que tendréis que rellenar y veis pues, que es muy sencillo de rellenar. Y una vez hecho esto, pues ya tendréis usuario y contraseña para loguearos en Twitch en caso de que queráis. Bien, pero si ya tengo usuario y contraseña, ¿dónde tengo que pinchar para loguearme? Pues veámoslo en un momento donde tendremos que pinchar si queremos loguearnos una vez que nos hemos registrado. Vale, ¿cómo inicio sesión? Vale, si ya estamos registrados, ¿de acuerdo? Podemos iniciar sesión clicando en iniciar sesión, ¿vale? Que lo tenéis arriba a la derecha y es el botón morado que estáis viendo en la foto. Y una vez que le demos, tenemos que introducir nuestro nombre de usuario y contraseña, que es muy parecido a como lo hacéis en YouTube, ¿no? Que ahora algunos estaréis logueados y otros no. Una vez que he iniciado sesión, ¿vale? O no, ¿cómo va esto? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo va esto. ¿Cómo funciona esto de Twitch? Vamos a ver en un momentico cómo funciona esto de Twitch. Bien. Si os fijáis, ¿verdad? En la página, arriba a la izquierda tenéis un botón morado que se llama Explorar. Bien.
Pues desde explorar podemos buscar canales que queremos empezar a seguir. Podemos elegir qué tipo de directos queremos ver. Tenéis pues desde diferentes juegos, tenéis Just Chatting, pues eso, que es charlando, ¿vale? Que charla pues, sobre diferentes temas, como por ejemplo, pues el que, pues eso, que os he nombrado antes de Ibai Llanos, que depende de cuándo hace una entrevista, que si seguís los medios, pues alguna vez ha salido la entrevista en los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Tenéis un poco de todo, ¿de acuerdo? Hay un poco de todo, no solamente videojuegos. Además, en esa sección de explorar, ¿vale? Podemos filtrar por categorías, canales en directo u otras etiquetas que se nos ocurran, ¿vale? Que es la que estáis viendo ahí justo, ¿vale? Ahí en medio que pone filtrar por, ¿vale? Ahí lo tenéis. Además, fijaros que en ese apartado, ¿vale? A la derecha pone ordenar por, ¿vale? Pues dándole ahí ordenaréis como queráis las categorías que os salgan. Primero van a salir categorías, van a salir muchísima gente. Pues las podéis ordenar para ver cuál queréis ver de esa categoría. Bien, pues una vez que hemos encontrado nuestra categoría de lo que queremos ver, ¿de acuerdo? Y pinchamos encima del canal de uno de esos creadores, ¿de acuerdo? Pinchamos en la categoría, nos salen un montón de creadores, ¿vale? Como Ibai, o el otro, o Menganito, o el de la moto, ¿de acuerdo? Una vez que hemos encontrado eso es el que queremos, pinchamos encima de ese creador, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos va a salir? ¿Vale? ¿Qué vamos a ver cuando le pinchemos, por ejemplo, en Ibai Llanos? Pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, una vez buscada la categoría y pinchada en el creador, ahí tenemos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bien, ahí tenéis la foto, ¿vale? En cada canal que pinchemos, ¿vale? Lo que vamos a ver lo estáis viendo ahí. En la parte de arriba ya veis que sale el nombre del canal, ¿de acuerdo? El nombre del canal, seguidores, etc. Y lo que vamos a ver, lo que vamos a poder ver es, primero, quién está transmitiendo, ¿de acuerdo? Y si está en directo en ese momento, ¿vale? Cantidad de espectadores que tiene el directo y los seguidores que tiene ese canal. Que es parecido, ¿vale? A los seguidores, pues a YouTube, que aquí debajo estaréis viendo suscribirse, ¿vale? Y hay un número de suscriptores, ¿vale? Pues es parecido a eso. Eso es. Y además, en la parte de arriba a la derecha podéis ver dos botones. Uno es el de seguir a ese canal y el otro el de suscribirse, que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de Amazon Prime, ¿no? Y a la izquierda podemos tener a mano nuestros canales favoritos y un listado de canales recomendados, ¿vale? Si habéis iniciado sesión, en la parte de la izquierda que salen los directos que hay en ese momento, os saldrán vuestros creadores favoritos, vuestros streamers favoritos, ¿vale? Bien. Muy bien. Ya veis que el funcionamiento es sencillo e intuitivo, ¿vale? Bien. Pero otro de los temas que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Ya, pues esto es un poquito más avanzado, ¿de acuerdo? Es eso, cómo emitir en directo, ¿vale? El tema de emitir en directo, como estoy haciendo yo en este momento en YouTube, ¿de acuerdo? Este tema no vamos a entrar en profundidad en esta charla, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que si queremos transmitir en directo, Twitch dispone de una escuela de creadores, ¿de acuerdo? Para ayudarnos a empezar pues, a darle forma a nuestro canal. Y ahí vais a tener todas las pautas e instrucciones para poder hacerlo. Si estáis interesados en ello, entrar ahí y leerlo detenidamente porque está muy bien y lo explica detenidamente cómo tenemos que hacer el tema de emitir en directo en Twitch. Muy bien, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hemos estado viendo? ¿Vale? Así rápidamente. Pues hemos visto, como estáis viendo ahí, pues eso, que Twitch es una plataforma enfocada principalmente a los videojuegos en formato de stream, en formato de directos. Aunque, pues eso, se le conoce sobre todo, como os he dicho, como estáis viendo ahí, por los videojuegos, los eSports, todas estas cosas, ¿vale? Pues ver, pues eso, como un tío juega un videojuego, ¿de acuerdo? También tiene otros canales, pues con retransmisiones de otras temáticas, como tertulias deportivas, temas de deportes, de música, de arte, ¿no? De entrevistas, tiene un poco de todo, ¿no? Así que no os penséis que en Twitch solamente vais a ver videojuegos, ¿vale? Hay más cosas. ¿Vale? Si vais a categorías y buscáis, vais a ver cosas que seguramente son muy interesantes, ¿vale? Cosas de naturaleza también tenéis, ¿vale? Hay muchas cosas. Bien,
Eso, que el tema de la naturaleza, hay, por ejemplo, sitios que ves en directo, pues algunos animales, ¿de acuerdo? Que está muy bien. Es todo en directo, ¿de acuerdo? Todo lo que vais a ver ahí es en directo. Muy bien. Bueno, pues eso, ya hemos hablado un poco, pues eso, de qué es la plataforma de Twitch, ¿de acuerdo? Os animo a que entréis y le echéis un vistazo y curioseéis un poco, ¿de acuerdo? Espero que os haya quedado un poco más claro qué es esto de Twitch y lo siguiente ya es que vosotros vayáis a Twitch, le echéis un vistazo, cotilleéis, ¿de acuerdo? Y veáis la cantidad de temáticas y de cosas que tenéis ahí en Twitch. Vale. Y simplemente, pues eso, me queda deciros por hoy que muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado. No os olvidéis darle a me gusta a la charla, suscribiros a nuestro canal, el botoncito rojo que tenéis ahí. Y antes de acabar la emisión, os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo que será el próximo martes 25 de enero a las 12 de la mañana. ¿Y de qué van a hablar? Pues van a hablar de Liburubila, buscador de contenidos culturales en euskera. Y el 27, la misma en castellano, a las 12 de la mañana. Además, si tenéis cualquier duda tecnológica, ya sabéis que podéis hacer uso de nuestro servicio de tutorías tecnológicas con cita previa que podéis pedir a través de nuestra... eso es, con vuestro centro Cazorla más cercano y esa cita la podéis pedir a través de nuestra santísima página web www.cazetamunidad.eus. Simplemente espero que os haya gustado. Ir a Twitch, echarle un vistazo, cotillear y ver qué es eso de Twitch que tanto habla la gente, ¿vale? Es muy sencillo y os va a gustar. Y simplemente con esto me despido de vosotros, os espero en la siguiente, portaros bien y ser felices. Agur.